voy a hablarles sobre el tema de la bendición de su resurrección. La semana pasada hablábamos sobre la resurrección de Cristo. Hoy quiero hablarles qué pasó después de la resurrección. ¿Qué hay después de la resurrección? Entonces, el camino a la redención va más allá todavía precisamente del hecho de la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, muchos se quedan nada más con la resurrección. Jesucristo resucita y piensan que es todo lo que pasa con el ministerio de Cristo. Pero fíjense que estudiando la Biblia, yo me encontré con 3 eventos bien importantes sobre la bendición de la resurrección y sobre la resurrección posterior, o sea, del evento de la tumba. Quiero hablarles. Y ¿saben qué encontré? Hay muchas cosas, lógicamente, pero encontré 3 cosas que Jesús trata con sus discípulos de manera especial, de manera extraordinaria y de manera con ese amor paternal de Cristo, de Dios para con nosotros. Encontré que esos discípulos, que las mujeres, entre ellas María Magdalena, los discípulos experimentaron 3 sensaciones, y es lo que yo voy a compartirles ahora. Experimentaron desesperanza, experimentaron temor y experimentaron duda en el evento de la crucifixión. Pero cuando Cristo resucita, lo que Cristo trata con ellos es desesperanza, temor y duda. ¿Cuántos han experimentado desesperanza en su vida alguna vez? ¿Han experimentado desesperanza? Sienten que ya no hay esperanza, que el problema que has tenido te agobia, que la enfermedad te agobia, que las circunstancias te afectan y te sientes con desesperanza. Que las cuestiones familiares muchas veces te roban la estabilidad emocional, espiritual, de salud, etcétera, etcétera. Y viene desesperanza, ¿no? Muchas veces la enfermedad nos roba la esperanza de vivir. Los problemas familiares nos roban fuerzas para seguir adelante. Y en muchas ocasiones nos quitan precisamente ese potencial, esa fuerza, precisamente para seguir adelante. ¿Cuántos han sentido alguna vez así? Yo creo que muchos, o quizá todos. O el temor, cuando los conflictos son mayores que nosotros y te encierras en tu yo. ¿Cuántos por temor se han encerrado en su mundo? Se encierran. De eso voy a hablarles ahorita. La duda. Cuando todo te ha ido mal, el diablo se aprovecha y te empieza a poner dudas, a sembrar dudas. Y la duda te achica, la duda te limita, la duda te hace sentir insuficiente. Es más, te cuesta creer una vez más. ¿Cuántos han sentido todo eso? ¿Sabía usted que después de la crucifixión de Cristo, después del evento crucial de la historia, los discípulos sintieron todo eso? Y a mí me llama la atención, abra su Biblia en Juan capítulo 20, 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hay 2 cosas interesantes en todo esto, o 3. Primero, que María Magdalena está ¿dónde? ¿Dónde está María Magdalena? En el sepulcro, en la puerta del sepulcro. Y está observando, ella está observando. ¿Y qué observa dentro? Un sepulcro vacío. Eso a ella le llena de tristeza, y dice la Biblia que está llorando, empieza a llorar, y le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? A mí me llama la atención la actitud: tristeza que produce lágrimas, y la pregunta:
que era lógica y lógica de alguna manera. ¿Por qué? Porque ella amaba a Dios, amaba al Señor Jesús. Y ella dice: porque se han llevado el cuerpo del maestro de mi Señor y no sé dónde está. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Desesperanza. Ahora, Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, precisamente ahí Marcos dice que era María Magdalena, de la cual el Señor había echado 7 demonios. Marcos 16:9 dice eso. Dice que María Magdalena era la persona a quien Jesús la había liberado. Imagínense a una persona con un demonio. ¿Cómo es una persona endemoniada que está poseída por un demonio? ¿Cómo es? ¿Alguien ha visto algún endemoniado en su vida? Es horrible. La persona endemoniada es horrible. Es horrible, la verdad. Se transforman. Todo su cuerpo, su ser es poseído y es controlado por el demonio. Cuando es uno. Cuando son 2 está peor. Cuando son 3 está peor. Cuando son 7, pregúntenle a María Magdalena. Cuando son más de 2000, pregúntenle al endemoniado gadareno. O sea, es una persona donde su espíritu, su alma, sus emociones desaparecen de alguna manera y la naturaleza demoníaca se ve palpablemente, al grado que el endemoniado gadareno, dice la Biblia, que rompía cadenas, rompía todo lo con lo que le ataban, se autoflagelaba. O sea, el demonio lo que quería era matarlo. Su lugar de residencia eran los sepulcros. ¿Se puede imaginar a ese endemoniado? Ahora, María Magdalena, muchos dicen que era la prostituta que le lavó los pies a Jesús en casa del Simón el fariseo. O sea, es muy probable que ella no era una mujer como el endemoniado gadareno, pero sí era una mujer que era controlada para ser tal vez sexo servidora, que su condición emocional estaba de alguna manera afectada por los demonios, que quizá la lujuria, la lascivia y cuantos espíritus más ella tenía en su vida, lo cual la llevaba a tener una vida descontrolada. Cuando Jesús la encuentra, cuando ella tiene un encuentro personal con Cristo, su vida cambia. Su vida cambia. Entonces, ella sigue a Jesús. ¿Me estoy explicando? De repente el maestro es crucificado y lo ponen en un sepulcro. Dígame, la esperanza que ella tenía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa esperanza? ¿No le ha pasado a usted que cuando alguien que confía, al cual usted confía en él o en ella, de repente, si esa persona a ti te ayudaba, te daba consejos, te apoyaba física, moral, espiritualmente, de repente se muere o se va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos llegamos a sentir? Miserables, solos, desventurados, abandonados, frágiles, sensibles, sin fuerzas, etcétera, etcétera. Y imagínense ahora la persona de María Magdalena, que ella había precisamente confiado en Jesús, en el maestro, el único ser que la había visto con ojos diferentes. Todos antes de Jesús veían a María Magdalena con ojos para abusar de ella. Es muy probable, era la prostituta de la zona. No sé si me estoy explicando. O sea, Jesucristo fue el único que había visto a María Magdalena con ojos de amor, de compasión, de misericordia. El único que se había parado y la había puesto quizá alguna vez en su mano en el hombro y no la había visto con ojos de lascivia, con ojos de adulterio, con ojos de fornicación, etcétera, etcétera. Era el único ser que se había atrevido a ver a María Magdalena con ojos verdaderamente de amor. Pero ahora Jesús no estaba. Lo habían crucificado, había muerto, había sido puesto en un sepulcro y lo peor, su cuerpo no está. Dígame cómo se sentía María Magdalena. Yo le llamo a eso
desesperanza. ¿Cómo te sientes o cómo te has sentido muchas veces? ¿Saben que hay mucha gente con desesperanza? Que cuando los problemas vienen a sus vidas piensan que ya se acabó, que ya no hay fuerzas para seguir adelante, que ya no hay motivación alguna. Hoy quiero decirte que la bendición de la resurrección de Cristo provoca el que tú y yo, en medio de la desesperanza, en medio de los problemas, podamos ver y atrevernos a enfocarnos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, poner nuestra esperanza y nuestra fe en el Cristo que venció no solamente la cruz, no solamente el sepulcro, sino venció a la muerte misma. Y cuando Cristo resucita, ¿sabes qué estaba resucitando Cristo? La esperanza de poder seguir viviendo una vez más. Porque cuando Cristo resucita, ¿sabe qué resucita con él? La esperanza. Sí, si el diablo, si las circunstancias, si las malas lenguas te han dicho ya no hay esperanza para ti, hoy yo quiero que aprendas y pienses y creas y sientas que sí la hay. ¿Por qué me atrevo a decirte que sí hay esperanza? Porque el que estuvo en la cruz clavado algunas horas, aquel que fue muerto, que expiró y dijo consumado es, aquel que no hubo necesidad que le rompieran sus piernas y que lo pusieron en un sepulcro, está vivo. Sí, está vivo. Y si nosotros nos atrevemos a creer en Jesús, el autor y el consumador de la fe, usted y yo tenemos la esperanza que lo que el enemigo nos ha robado, con la resurrección de Cristo es posible poder obtener una vez más lo que el tiempo se llevó. Yo creo que sí. No sé usted. Yo creo que sí. Por esa razón, mis amados hermanos, la resurrección de Cristo no solo fue un acto que impactó en el momento en el cual se llevó a cabo ese evento glorioso. Es un evento que bendeciría a todo aquel que se atreva a confiar en el poder de la resurrección. El mismo apóstol Pablo dijo allí en 1 Corintios 15:14, dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación, y vana también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, le tengo una buena noticia: pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe en Él no es vana. La fe en Cristo es vida y es paz para todo aquel que se atreve a creerle. ¿Estamos? ¿Sí estamos o no? Tu esperanza, tu desesperanza, hoy Dios la quiere convertir en esperanza. Tu desesperanza, tu problema y todo aquello que te ha afectado y que sientes que ha muerto, hoy el Señor te dice: para eso resucité, para darte vida. Es más, pero esto se activa, fíjate bien, esto se activa cuando tú te atreves a creerle a Él y creer en Él. Hay mucha gente en el mundo sin esperanza. Es más, hay mucha gente que camina en este mundo sin motivación. Es más, viven el día a la vez. No piensan en el mañana, porque piensan que el mañana va a ser como hoy, piensan que el mañana va a ser como ayer, piensan que el mañana va a ser como en los días pasados, de desgracia, de desventura, de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es una pregunta ilógica, creo que sí, pero que tenía una profunda connotación. Mujer, ¿por qué lloras? Entonces, la bendición de su resurrección, mis amados hermanos, los discípulos tenían que aprender que, en primer lugar, su resurrección da paz en medio de ¿qué?
de la desesperanza. Da paz en medio de la desesperanza. Ella, María Magdalena, tenía un grato recuerdo de lo que el Señor había hecho por ella. Después de haber sido liberada, ella tuvo una motivación para vivir y seguir al Maestro. Ella había decidido caminar con el Maestro todos sus días. Pero ahora no solo lo habían crucificado, el sepulcro estaba abierto, pero también estaba vacío. Eso era bueno de alguna manera, pero ella desconocía el contexto de la muerte y del sepulcro vacío. El Señor no estaba en la tumba porque había resucitado, pero ella no lo sabía. Parecía que su esperanza había terminado. Mucha gente piensa o siente que está en desesperanza. ¿Sabes por qué? Porque desconocen el poder de la resurrección. Desconocen la bendición de la resurrección. Si tú y yo nos atrevemos a poner nuestros ojos en Jesucristo, ¿qué puedes ver? Piensa, imagínate, pon tus ojos en la cruz del Calvario. ¿Ves a Cristo en la cruz? ¿Cristo quedó en la cruz? No, ok. Ahora enfoca tu mirada en el sepulcro donde Jesús fue puesto. ¿Qué ves en el sepulcro? Nada. ¿Por qué? Porque el sepulcro está vacío. La pregunta es, ¿qué pasó con ese Jesús? ¿Qué pasó? Resucitó. Y dice la palabra, Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 11 y 12, dice que Jesús, que el Padre levantó a Jesucristo hasta lo sumo, hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Me explico, mis amados hermanos? Entonces, cuando tú pones tu mirada en la cruz, yo lo que puedo ver es una cruz vacía. Si pongo los ojos en el sepulcro, yo veo un sepulcro vacío. Por lo tanto, ¿dónde está Cristo? El Cristo vivo, el Cristo resucitado, está sentado a la diestra de Dios Padre y está en mi corazón. Amén. Ese Cristo resucitado, si tú le has creído, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si no le has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy el Señor quiere entrar a tu corazón y que tú le digas: Señor, te acepto como el Cristo vivo y resucitado. Porque cuando tú le abres tu corazón al Señor y le dices: Señor, ven a mi corazón, ese Cristo vivo, resucitado y victorioso viene de tu vida. ¿Sabes qué hace? Se activa en tu vida lo que el enemigo, lo que las circunstancias, lo que las malas experiencias en ti han marchitado, han matado. Pero cuando Cristo viene con vida, con poder y con autoridad, todo lo muerto vuelve a la vida. Todo lo marchitado vuelve a vivir. Todo lo que ha sido afectado, Cristo viene y lo sana. Por eso cuando Cristo viene al corazón, no solamente te salva, sino también te sana. No solamente te sana y te salva, sino te da fortaleza, te da ganas de vivir. Empiezas a vivir una vez más. Por eso la Biblia dice que un corazón alegre, ¿qué hace con el rostro? Lo hermosea. Sí. A ver cuántos hermosos y hermosas hay aquí hoy. ¿Cuántos creen que no son hermosos? Porque el pecado afea. ¿Sí? ¿Por qué creen que María Magdalena ahora añoraba a Jesús? Porque era el que la había convertido en hermosa. ¿Me explico? La bendición de la resurrección. Su resurrección da paz en medio de ¿qué? De la desesperanza.
Pero la resurrección le da paz en medio de la desesperanza. 13 y 14 del capítulo 20 de Juan dice: ella sabía. A mí me gusta, estaba leyendo este pasaje y a mí me fascinó, porque los dos varones le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Miren lo que dice la Biblia. Estoy en el 20, capítulo 20 de Juan, versículo 2 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y otro a los pies, y le preguntaron: ¿por qué lloras, mujer? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. Pero antes dice y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que se sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Cuando lloramos, por lo regular, ¿cómo lloramos? Digo, aparte del ruido y todo lo que hacemos, ¿cómo lloramos? ¿Agachados, viendo hacia el cielo o viendo al infinito y más allá? Agachados. Por lo regular lloramos así. Y lloramos así por dolor, por pena, por vergüenza, por el bajar la mirada. Implica debilidad de alguna manera. Pena, vergüenza o dolor. ¿Qué queremos hacer? Esconder sentimientos. ¿Me explico? Es lo que hacemos. Son pocas las personas que lloran así como, sí, que te están viendo, a no ser que estén muy enojados y que te odien. O sea, están llorando y están limpiando, así te están viendo. Pero si por otra razón lloras, tú agachas la mirada. María Magdalena estaba así. Pero cuando oyó una voz, miren lo que pasa. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Cuando habías dicho esto, se volvió y vio que a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, chequen versículo siguiente. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Primero, versículo 11, versículo 13. Y le dijeron, ¿quién le dijo a María? Versículo 13. ¿Quiénes le dijeron? Los ángeles. Y el versículo 15. A mí me llama la atención que no reacciona mucho María Magdalena cuando los ángeles le hablan. Oigan, pero la segunda pregunta fue peculiar. ¿No es cierto? ¿Conoces la voz de tu esposo? ¿Sí? ¿Conoces la voz de su esposo? Cuando me grita, peor, dice. Pero a poco los esposos conocemos la voz de nuestras esposas. La voz de papá, la voz de mamá, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a pensar 5 días, 3 días. Tal vez el viernes, el jueves a la 1 de la tarde, vamos a pensar, la Biblia no lo dice. Jesús se había referido o dirigido a María Magdalena, porque eran del grupo de mujeres que le servían a Jesús. Estoy diciéndole jueves a la 1 porque Jesús fue entregado en la noche. ¿Se acuerdan? Según los relatos de la Biblia, en la noche. Ya Jesús ya no habló con sus discípulos después de que lo aprenden. O sea, tenía ya días, la mitad del jueves, toda la noche parte de la noche del jueves, viernes, sábado, que ya no oía la voz de Jesús. Pero ese domingo, ese primer día por la mañana, Jesús vuelve a dirigirse a María Magdalena y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Versículo 15. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Segunda pregunta: ¿a quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, ahora miren,
Primero, hay dos cosas. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Ella está dolida. Cuando estás dolida, cuando estás llorando, no entiendes muchas cosas, no distingues. Pero ahora Jesús le dice versículo 16. ¿Qué le dice? Se dirige a ella como que: María, ¿por qué lloras? Y yo creo que María Magdalena dijo: nadie me habla así, por su nombre. A mí me fascinó esto, porque el único que te llama por tu nombre es Jesús, pero con un tono, con una voz y con una actitud peculiar. Wow. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tu esposo se dirige a ti como se dirige Jesús. María, y María quedó: esa voz la conozco, esa voz es de mi Señor, esa voz es de mi Maestro, esa voz es única. Y María se limpió los ojos, me imagino, y lo volteó a ver. ¿Y era quién? Y cuando ella ve a Jesús, primero oye, luego ve y luego siente la presencia del Maestro frente a ella. ¿Qué es lo que en automático vuelve a revivir en la vida de María Magdalena? Dígame usted. La esperanza, mis amados hermanos. Solamente cuando Cristo, escúchalo bien, cuando Cristo se dirige a ti por tu nombre, con el tono, la dulzura, el respeto y lo que tú significas para Él, solamente cuando Cristo se dirige a ti con tu nombre, tú puedes saber que la esperanza ha vuelto a ti, porque Él ha resucitado. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué había perdido María Magdalena? Cuando escucha, siente y oye y ve a Jesús frente a ella, ¿qué es lo que resucita? ¿Cuántos vinieron con esperanza perdida hoy? Cristo hoy te dice: hey, sé cómo te llamas, sé lo que sientes, sé lo que vives, sé lo que has experimentado, pero te tengo una buena noticia: resucité por ti para darte esperanza. Amén. Una segunda cosa, la bendición de la resurrección, mis amados hermanos, es que su resurrección también da paz en medio del temor. Por un lado, María Magdalena tenía desesperanza, soledad, nostalgia, etcétera. Pero había otro grupo de personas que tenían temor. ¿Quiénes? Los discípulos. Chequen lo que la Biblia dice, versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? Hoy, un domingo como hoy. Así, un domingo como hoy. Hace 8 días Cristo resucitó, ¿no? Ese día que Cristo resucita, las mujeres no lo entienden. Los discípulos no entienden que Cristo haya resucitado. Eso es después de la resurrección, ese mismo día de la resurrección, pues. Pero como estoy dándole continuidad a ese día, pues hagan de cuenta que estoy predicándoles después del sermón que les prediqué la semana pasada. Ya resucitó Cristo, pero los discípulos sienten ¿qué? Temor. Dice la Biblia, miren, versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. ¿Vino quién? ¿Vino quién? Wow. O sea que Jesús sabe lo que tenemos, lo que sentimos
y sabe cómo quitarnos el temor. Por algo el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos se sienten desamparados? ¿Cuántos se sienten con temor por las circunstancias? Híjole, empezamos a veces la semana con a ver cómo me va en la semana, a ver si el negocio, a ver si el trabajo funciona, a ver si hay trabajo, a ver si me alcanza, y a ver si puedo comprar los útiles, a ver si tenemos para la comida, a ver, y nos empezamos a agobiar, ¿no? Déjame decirte que Dios tiene el control de todo. Jesucristo dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Tendrás comida, tendrás cobija, tendrás protección y tendrás la bendición que Dios tiene para ti. Amén. ¿Si lo crees? O sea, ya tienes esperanza en el Señor una vez más, pero tú dices: híjole, pero sigo sintiendo temor. Ok, Cristo es el antídoto para el temor. Es la medicina. ¿Para qué? Para el temor. Ahora, están los discípulos. Ellos vieron de lejos cómo había pasado lo que había pasado con Jesús. Lo habían golpeado, lo habían injuriado, lo habían humillado, lo habían crucificado, lo habían matado, lo habían puesto en un sepulcro. Ellos tienen miedo. Ellos, ¿qué pensaban? Van a venir por nosotros, nos van a llevar. Y dice la Biblia, estaban como las puertas. ¿Qué pasa cuando tienes temor? Te encierras. Es que tengo miedo de hacer tal cosa porque me va a salir mal. Es que tengo miedo de andar en tal lugar porque ya me dijeron que me van a golpear, que me van a hacer no sé qué, que me van a hacer no sé cuánto. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro de los que le temen. El salmista en el capítulo 3 decía: oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo y mi gloria, y el que levanta, ¿qué cosa? Mi cabeza. Señor, aunque dice: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Señor, yo me voy a acostar, voy a descansar. ¿Por qué? Porque Jehová me sustenta. Es lo que dice la palabra. ¿Qué está diciendo el salmista? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Están los discípulos atemorizados. Y a mí me gusta esto, porque el Señor sabe cuando te sientes con temor. ¿Y sabes qué hace el Señor? ¿Se imaginan a los discípulos? Ya voy a terminar, pero quiero que me pongan atención en esto. Están los discípulos. Si usted hubiera sido Pedro, Juan, Mateo, Tomás, Judas ya no, porque ya no estaba, pero si usted hubiera sido parte de ese grupo, ¿qué estuviera pensando esa noche? Un día después de que Cristo, 2 días después de que Cristo es crucificado. ¿Qué hubiera estado pensando usted? ¿Cuál hubiera sido su plática? Tan bueno que era el maestro, tan joven, 33 años, tenía una vida por delante. Y tal vez Pedro decía, la Biblia no lo dice, me lo estoy imaginando, tal vez Pedro decía: ¿ahora qué hacemos? ¿Regresamos con las barcas? ¿Con la familia? Pues ya fracasamos, 3 años y medio lo echamos por la borda. Papá, ¿qué vamos a hacer? Y si salimos ahorita, son capaces de arrestarnos, de crucificarnos. Tenían miedo. Y de repente, en medio de la zozobra, en medio del temor, en medio de la nostalgia, alguien aparece, alguien traspasa la pared. ¿Quién es? Wow. Y miren lo que dice la Biblia. Miren versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, del primer día de la semana, estando las puertas cerradas, bien cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto, ¿dónde? Les dijo, ¿qué les dijo? Paz. ¿Qué te dice el Señor en medio del temor? Dios menciona tu nombre y te dice: paz.
Pero es que tengo problemas y tengo miedo y no sé qué hacer, no sé lo que va a suceder. Dios hoy te dice: paz. Ten paz. Jesús lo había dicho. Jesús había dicho: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hoy el Señor te da paz en medio del temor. Amén. Eso es lo que hace Jesús. La bendición de la resurrección. La muerte de Cristo provoca en los discípulos temor. Temor a que los encarcelaran o los mataran. Pero es allí donde Cristo, el Cristo resucitado, vuelve a hacer acto de presencia. Él les había dicho precisamente: tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Era algo que los discípulos debían aprender. Se muestra a ellos con poder. Escuchen bien esto: se muestra a ellos en medio del temor con poder sobrenatural. Y eso está glorioso. ¿Por qué poder sobrenatural? Díganme, ¿quién puede traspasar paredes? ¿Quién? Un fantasma, podrá usted decir. Ni un fantasma, ni un espíritu maligno, ni ninguna cosa creada puede atravesar el muro de protección que Cristo pone en nosotros. Yo lo creo. Yo creo eso. Que si Cristo va delante de mí, dígame, ¿quién me puede afectar? Es como que si alguien quisiera pegarle a su niño enfrente de usted, ¿lo permitiría? Que alguien quisiera hacerle algo a su niño, ¿permitirías que alguien le hiciera algo a tu hijo? ¿Y tú vas con él? Si Cristo va delante de mí, aquí delante de mí, dígame, ¿quién puede traspasar esa barrera? Nadie. Por eso nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos escondidos en Cristo, refugiados en Dios. Por eso el salmista en el capítulo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, dice, es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque estás seguro en la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso cuando nosotros somos bendecidos y creemos en el Cristo vivo y resucitado, ¿saben qué tenemos? Paz en medio del temor. ¿Qué les dijo Jesús? Paz a ustedes. El Cristo resucitado está con ustedes con poder sobrenatural. Cuéntale tus temores a Dios y Dios te bendecirá. Cuéntale tus temores al Señor y el Señor te dará fortaleza. Dile: Señor, tengo miedo de esto. Y el Señor te va a decir: no tengas miedo, hijo mío, que yo estoy contigo. ¿Sí? Cristo cuando viene, Él está viendo, Él sabe cómo están sus discípulos, y Él viene y lo primero que le dice es: paz a ustedes, tengan paz en sus corazones. Aun cuando habían evidencia de su poder, a quienes dudan, muchos pierden la bendición de experimentar el poder de Dios porque no están en el momento indicado, mis amados hermanos, ni en el lugar indicado. Se muestra a ellos con poder sobrenatural, atraviesa las paredes, todo estaba cerrado. El problema de ese lugar es que no solo estaban cerrados las puertas, es que estaban cerrados sus corazones de los
discípulos, ellos no habían entendido el poder de la resurrección. Ellos no habían entendido cuando Cristo les dijo: yo voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Ellos no lo habían entendido. Muchos cristianos aún no han entendido el poder de la resurrección. Si Cristo dijo: voy a resucitar, y ustedes juntamente conmigo, eso dice Pablo en Romanos 6, es que lo que el enemigo te ha robado, el Señor le dará vida una vez más y te lo regresará. ¿Lo crees? ¿Es en serio? Te ha robado la felicidad, te ha robado las ganas de vivir, te ha matado muchas esperanzas, te ha quitado el valor, te ha quitado tu valía como persona, como hombre, como mujer, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué dice el Señor? Yo resucité, tranquilo, no tengas miedo, yo estoy contigo, tú vas a poder. Si antes pudiste hacer muchas cosas sin confiar en mí, ahora si confías en mí podrás hacer muchas cosas, porque el Todopoderoso va contigo. Amén. La bendición de la resurrección da paz en medio de la desesperanza, da paz en medio del temor. Mis amados hermanos, el corazón de los discípulos, dice la Biblia, que se regocijó. Su presencia da gozo en medio de las circunstancias. Ellos pudieron experimentar gozo al ver al Maestro resucitado. Las marcas de los clavos provoca en ellos seguridad, gozo, confianza y paz. Su resurrección los incorpora al ministerio del reino una vez más. Quiero que usted entienda esto. Mire, voy a ir terminando, pero quiero que ustedes chequen esto. Versículo 20 dice así: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Se regocijaron. O sea, el temor se convirtió en ¿qué? En gozo. Cuando tú te atreves a ver al Cristo resucitado, tu angustia y tu temor se convierte en gozo. Tu temor se convierte en gozo. Atrévete a creerle a Dios. Créeme, te lo aseguro. Te reto a que tú le digas: Señor, tú resucitaste, provoca gozo en mi corazón, provócame, Señor. ¿Habrá alguien aquí que le pudiera decirle al Señor: Señor, provócame, Señor? Provoca gozo en mi corazón, Señor. Provoca que el temor sea quitado en mi vida, Señor. Provoca que el temor, Señor, huya. Provoca que el temor ya no me limite. Provoca, Señor, que el temor a la muerte, el temor a muchas cosas que me han truncado, que me han limitado, en esta hora desaparezcan, Señor, mengüen, y que tu poder del Cristo resucitado, Señor, accione en mi vida. Créeme que Dios puede y quiere hacer cosa gloriosa en ti, si te atreves a creerle. Termino con esto. La bendición de la resurrección no solamente, mis amados hermanos, da paz en medio de la desesperanza. No solamente da paz en medio del temor. La bendición de la resurrección provoca en nosotros paz en medio de la duda, desesperanza, temor y duda. ¿Cuántos han tenido alguna, dos o las tres en su vida? Desesperanza, temor y duda. Y yo pensé en algo que aplica a nuestras vidas. Miren, al resucitar Cristo, no solamente da esperanza y quita temor, también contrasta la duda. Nadie puede caminar con Dios teniendo desesperanza, con temor o con duda. Nadie quien se atreve a caminar con Dios puede seguir caminando con desesperanza, con temor o con duda. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, usted no debe caminar ya con desesperanza.
¿Cómo ve? Si tú eres hijo de Dios, tú ya no debes caminar con temor, porque entonces no le estás confiando a Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú ya no debes caminar por este mundo con dudas. A ver si pasa esto, a ver si Dios me bendice, a ver si... Eso se llama duda. ¿Por qué digo yo? ¿Quién es el otro personaje que tiene duda en este episodio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tomás. ¿Cuántos Tomás hay aquí? De esos que luego dicen, no creo que sea cierto eso. O quizá en tu mente ya dijiste, hombre, eso que está diciendo el pastor no es cierto. Se llama duda. ¿Y sabes quién es el autor de la duda? No es Dios. Es el enemigo poniéndote dureza en tu corazón al grado que la duda te lleve a rechazar el milagro de Dios. ¿Por qué razón? Miren lo que dice versículo 24. ¿Lo quiere leer? ¿Qué dice? Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor que hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué cosa? Hay mucha gente que dice, no creo en eso. Yo le dije a un compañero mío en la escuela en una ocasión, él me dijo eso, yo no creo en lo que tú crees, no creo lo que tú dices, que si le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos pueda cambiar o salvar. No creo eso. ¿A cuánto les han dicho eso? No creo que tu Dios haga el milagro. No creo que tu Dios sane. No creo que tu Dios salve. Eso proviene del diablo. Y tu corazón se lo has permitido al diablo. Y si tú dices, no, al diablo no le he dado lugar. Sí, la Biblia dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no crean y no vean la luz. ¿Sí? Eso dice la Biblia. ¿Sí me explico? Y yo le dije a mi compañero, le digo, mira, hagamos una cosa. Entrégale tu corazón a Dios, pero todo como yo se lo he entregado. Si Dios no te cambia, yo guardo mi Biblia, dejo de ser cristiano y hago lo que tú haces. Pero le vas a entregar tu corazón a Dios con todo. Lo vas a amar con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, como yo he amado al Señor. Si Dios no te cambia, dejo de ser cristiano y hago lo que tú dices. Mi cuate me dijo, no, dice, ¿cómo vas a creer? En una de esas y me cambia. El problema de él no era que no quería creer, el problema de él es que no quería dejar de pecar. El problema de muchos no es que no quieran creer que Dios es Dios, el problema de muchos es que no quieren dejar su estilo de vida. Ese es el problema. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Me explico? El poder de la resurrección nos lleva a disipar la duda. Tomás dijo, es que yo no voy a creer hasta que yo vea, hasta que yo no vea sus clavos, los hoyos en sus manos de los clavos, yo no voy a creer. Si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. No creo que Cristo haya resucitado. Déjame decirte que Cristo ha resucitado. El problema es que Tomás no estaba en el lugar ni en el momento indicado. Yo me pregunto, ¿dónde estaba Tomás?
¿No les ha pasado a ustedes que luego decimos a la gente que no viene a la iglesia, a los mismos hermanos, no, te perdiste la bendición? Mira, Dios hizo esto, nos dijo esto, nos enseñó aquello, y no falta el hermano que diga, pues falta ver, no para creer. Yo he visto milagros poderosos de Dios, muchos milagros. Por eso me atrevo a decirte que si tú le entregas tu corazón al Señor, que si le entregas tu corazón, que si le entregas tu vida a Dios, que si le entregas tu vida al Señor, Dios puede hacer cosas gloriosas en ti que tú no has podido hacer por ti. Es más, te reto. ¿Aceptas mi reto? Tenía yo 14 años cuando le entregué mi vida al Señor Jesús. Chamaco mocoso de 14 años. Sí. Pero el viernes que estuvimos en mi iglesia, esa noche, con los chicos, hubo una profunda nostalgia en mi corazón. Caminé esos salones, ese saloncito de, no me acuerdo cómo le llamaban a ese grupo, no, pero era yo como de 8 años, 7, 8 años. Primarios, creo eran, primarios. Yo les estoy diciendo a los chicos, en este saloncito aprendí mi primer texto bíblico, y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y luego, mire, aquí aprendí ese texto. Aquí la maestra Malena, ella ni sabe que fue mi primer maestra. No sabe. Allí, en ese salón, nos enseñó el canto Cristo. Bueno, yo lo aprendí, yo no sé si los otros lo sabían, pero ahí yo lo aprendí. Cristo rompe las cadenas. Ese día la iglesia tenía como tradición que teníamos escuela dominical. Terminaba la escuela dominical y pasaban todos los niñitos al frente. Entre ellos yo me paré ahí de 8 años tal vez, y canté Cristo rompe las cadenas ahí con los demás niños. Sí. Después ya no quise nada, unos años yo no quería nada con los hermanos, no, de la iglesia. Pero algo Dios había hecho en mi corazón a los 8 años. Había sembrado algo. Por eso hoy te digo, te reto a que te atrevas a creerle a Dios. Resucitó para darte vida. Resucitó para perdonar tus pecados. Y dice versículo 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ¿quién? Tomás. Luego Jesús, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas otra vez? Cerradas. Y se puso en medio de ellos. ¿Qué les volvió a decir? Paz. ¿Qué es lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones? Paz. En medio de la desesperanza, en medio del temor y en medio de la duda, y Jesús se pone allí en medio de ellos. Yo quiero imaginarme otra vez el rostro de los discípulos. Ahora ya no era de temor, era: Maestro, te vemos otra vez. Y Tomás quedó con los ojos cuadrados. 8 días habían transcurrido, que Tomás seguía en incredulidad. ¿Cuántos días van a pasar para que tú sigas con duda? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Pero ahora Tomás está ahí, y mira lo que dice la Biblia. Si lo quieres seguir conmigo o lo pueden poner en la pantalla, dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Oigan, ¿quién había ido con el chisme a Jesús? ¿Quién había corrido y le ha dicho a Jesús: Señor, mira, Tomás no nos cree, dice que somos mentirosos? Señor, ¿alguien? Luego hay quienes, cuando escuchamos la palabra del Señor en una predica, decimos: de seguro ya le dijeron al pastor que iba yo a venir, y le dijiste cómo estoy. ¿No es cierto? Es el Señor que te está hablando. Sí. ¿Se dirigió a quién Jesús? A Tomás.
Y le dice a Tomás: mira, Tomás, ven, ven. Tú dijiste que si no me vieras no ibas a querer ver. Mira, aquí están mis manos, tócalas. Es más, Tomás, ven, mete tu mano en mi costado. Y sigue diciendo el pasaje. Miren, dice el Señor a Tomás: y métele en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Porque hay dos tipos de gente: el que cree y el que no cree. ¿Qué tipo de gente eres tú? El incrédulo duda del poder de Dios. El creyente cree en el poder sobrenatural del Jesús, del Cristo vivo y resucitado. Y dice la Biblia, termino, y la Biblia dice: entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjense, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pero Tomás le dice a Jesús: Dios mío, Señor, el Adonai. Y se rindió al vencedor, al que venció la muerte, al infierno y a la tumba, el que resucitó y el que está vivo. Su nombre es Jesús. Ese Jesús hoy te dice: no estoy muerto, estoy vivo, y quiero darte paz en medio de la desesperanza, y quiero darte paz en medio del temor, y quiero darte paz en medio de tu duda. Solamente cree, no seas incrédulo. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? Cierra tus ojos y oramos. Así como estás, inclina tu rostro. Señor Jesús, te doy gracias, porque tú eres bueno, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, porque cuando no teníamos esperanza, Señor, cuando yo no tenía esperanza alguna, tú viniste a mi vida. Porque aún, Señor, cuando muchos no creían en mí, tú creíste en mí, Señor. Y tal vez muchos no creían, Señor, en lo que tú ibas a hacer en mi vida, por cómo yo era. Pero gracias por cambiarme. Señor, gracias porque en días pasados pude compartir mi vida, parte de mi vida, Señor, con los chicos de la iglesia. Y Señor, lo hago, Señor, con toda la pasión, el orgullo de decirles de dónde me sacaste. Y que, Padre, para ti, Señor, no hay ninguna limitación alguna. Padre, gracias, Señor, por aquel pueblo, por aquella iglesia y por aquella familia humilde, Señor, de donde tú me formaste. Yo te doy gracias. Aunque muchas veces hubo desesperanza, hubo miedo, Señor, hubo temor y hubo duda, hoy, Padre, yo te doy gracias porque estás vivo, porque resucitaste, y cuando tú resucitaste le diste razón de ser a lo que en mí no funcionaba. Hoy, Señor, comparto esto. Toca corazones, toca las vidas, Padre, de tu iglesia y de las personas que oyeron esta palabra, que oyeron, Señor, este audio, que vieron, Señor, este video. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando. Si tú estás viendo o oíste este mensaje, déjame decirte que la bendición de la resurrección provoca en ti paz en medio de la desesperanza.
Provoca en ti paz en medio del temor y en medio de la duda. Y Dios quiere cambiar lo que tú no has cambiado, no has podido cambiar. Mi amado, mi amada, si hay alguien en esta hora que el enemigo ha afectado en su vida, la esperanza, la seguridad, hoy el Señor quiere renovar en ti lo que el enemigo te ha robado. Si aún tú no le has entregado tu vida al Señor y sientes que esta palabra puede ser para ti o es para ti, y si no le has abierto tu corazón al Señor, hoy tú puedes hacerlo. Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino un creyente, alguien que se atreva a creer en el Cristo vivo y resucitado. ¿Quieres hacerlo? Solamente ahí donde estás, tú dirás al Señor: Señor Jesús, yo no había entendido muchas cosas, díselo, pero hoy quiero que tú vengas a mi corazón, que tú me salves, que tú me perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Dios eterno, toma mi vida en tu corazón, en tus manos. Te entrego mi corazón hoy. Hazme tu hijo, hazme tu hijo, Señor. Quiero que tú seas mi Salvador y mi Padre eterno. Dile al Señor: hoy te entrego mi vida en el nombre de Jesús.